este año volvemos con el ciclo de entrevistas del Departamento de Literatura del Museo, que se llama Conversaciones, que desde su inicio en 2019 está coordinado las entrevistas por Malena Rey. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir a Juan Cárdenas en esta primera fecha del año. Así que bueno, le agradecemos enormemente la presencia y también a su editorial en Argentina, Sigilo, que hizo posible que estuviera en el museo y en la Argentina para presentar su nuevo libro. Así que bueno, esperemos que disfruten mucho esta charla. También les recordamos que todas las entrevistas que se hicieron en el ciclo están en el canal de YouTube del museo, pueden buscarlas para ver los otros invitados, los otros escritores y escritoras que pasaron por acá. Y bueno, los invitamos también a ver la programación del departamento, que es mensual. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias Malena por un año más de ciclo de entrevistas. Bueno, hola, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar acá. Esta es la conversación número 27, me asombra muchísimo, pero bueno, empezamos un nuevo año. Y la verdad que hace mucho tenía ganas de hablar con Juan Cárdenas. Vos interrumpime si querés, ya tenemos bastante confianza. Él es un escritor que nació en Popayán, en Colombia. Es una ciudad que queda al sur de Bogotá y de Medellín. Él nació en 1978. Tiene varias novelas publicadas, tiene también 2 libros de relatos. Su primer libro es de 2006 y su último libro acaba de salir por Sigilo en Argentina y por la editorial Periférica en España y en Colombia. Tiene varias novelas, les leo algunos títulos: Zumbido, Los Estratos, Ornamento, Tú y yo, El Diablo de las Provincias, Elástico de Sombra y esta que hoy presentamos se llama Peregrino Transparente. Pero además es crítico de arte y es traductor. Son oficios que van y vienen, me parece. Tradujo a Joseph Conrad, a William Faulkner, a Norman Mailer y del portugués a Machado de Asís y Esa de Queiroz, ¿verdad? Vivió en distintas ciudades, de hecho me desconcertó, pensé que venía de Colombia y no. Así que bueno, por ahí después también podemos hablar algo de eso. Y para los que venimos siguiendo a algunos autores de la literatura latinoamericana, me parece que el trabajo de Juan no se parece demasiado a nada. Tiene una escritura muy, muy reveladora que confía en el potencial de la imaginación y en la capacidad de la literatura para intervenir en el estado del mundo. Es una literatura bastante incisiva que a fuerza de imágenes y de personajes muy vívidos nos interpela como lectoras. Y nadie puede distraerse en sus novelas, tengo esa impresión. Hay que tener una lectura bastante atenta porque hay muchos matices y por ahí cosas que tienen varios niveles de lectura. Entonces tenemos que estar ahí prestando mucha atención. Dice muchas cosas, algunas pasan de fondo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los libros. Vamos a empezar con Peregrino Transparente. Veía que vos estabas publicando casi todos los años un libro y que ahora desde 2019 no entregabas ninguno. Hay una pandemia en el medio que no podemos omitir. Pero en este noté que también pusiste las fechas al final y las ciudades en las que lo fuiste escribiendo. Dice Ítaca, Ciudad de México, Cajibío, Ítaca, entre marzo de 2020 y marzo de 2022. O sea que te llevó 2 años. Y en algún punto se le está leyendo, se le está recibiendo esta novela como una novela bastante consagratoria, bastante diferente a lo que venías haciendo. Tengo que reponer, yo no la quiero hacer muy larga, quiero que hable Juan, pero tengo que reponer un poquito el argumento para las que no la empezaron todavía, porque es una historia que transcurre en el siglo XIX y que se apoya en algunos documentos históricos reales para también dar lugar a partir de esos documentos a tu invención. Si tuviéramos que hablar de algún género, y eso está también incluido dentro de la novela, se trata de autodefinirse, podríamos decir que se acerca a una novela de aventuras por momentos, una especie de road novel en la que se van desplazando durante gran parte del libro se están desplazando los personajes, por momentos un western, porque hay un tipo que persigue a otro en un territorio bastante salvaje. Ese territorio es Nueva Granada,
esto yo no sabía, la verdad, que es el nombre que tenía Colombia antes de llamarse así. Y está dividida en 3 partes. La primera se sitúa en 1850, cuando a raíz de ciertas gestiones, el presidente de esta Nueva Granada crea una comisión coreográfica, que es básicamente un grupo de especialistas en el que había escritores, pero sobre todo pintores, botánicos, cuya misión iba a ser desplazarse por zonas rurales y selváticas de Nueva Granada para relevar y describir cómo era ese territorio, ¿no? Por un lado, para tener conocimiento, pero también para atraer a nuevas personas que podrían estar ahí. Y bueno, esa comisión coreográfica está dirigida por un ingeniero italiano. Hay muchos personajes europeos en la novela, en un territorio latinoamericano, que lleva adelante esta tarea entre la aventura y la mística. Y todo esto que les cuento, esta comisión coreográfica, sucedió de verdad y está narrada en un texto que es en el que supongo te habrás basado, según la novela, que se llama La peregrinación de Alfa, escrito por Manuel Ancísar, ¿no? Que era una crónica de todos estos peregrinajes. Entonces parte de ahí la novela, de ese libro de Ancísar, y a partir de esa crónica, Juan va inventando y va haciendo relacionar algunos personajes históricos con otros inventados, va procediendo a meternos en esta historia. Así que lo primero que quería preguntarte un poco es cómo se despertó tu curiosidad por todo esto, porque vos no venías escribiendo novelas situadas en otro tiempo, y también porque todo esto supone una investigación, ¿no? Como un trabajo de fondo, de archivo, de relevamiento. ¿Cómo viste ese libro en la cabeza y cómo se te fue armando toda esta curiosidad alrededor de lo que aparece en Peregrino Transparente? Bueno, Malek, gracias por la conversa, gracias a todas las que vinieron. Me alegra mucho ver caras queridas en el público. Gracias al Malva, gracias a Maxi, mi editor, Vera. Y paso a responderte rápido. ¿Cómo arrancó? Sí, tenés razón que ninguna de mis otras novelas se desarrolla en un lugar que no sea el pasado, ¿no? Hay como un afán en todos mis libros por como construir el presente, ¿no? Es saber que el presente no es una cosa que vas a encontrar de manera positiva, sino que más o menos es una cosa que hay que tejer, ¿no? Y la ficción, creo yo, es una cosa que sirve un montón para tejer el presente, como para ubicarnos. El presente, obviamente, todos estamos medio aturdidos en esto que llamamos presente y no nos ubicamos bien, menos con todo lo que viene ocurriendo en el mundo en los últimos tiempos, que es terrible, ¿no? Como cuesta mucho entenderlo, cuesta mucho ubicarse, cuesta mucho situar el cuerpo, incluso. Y es curioso porque este libro, claro, yo decís que puse las fechas, ¿no? Cosa que no suelo hacer. Y yo quería que quedara muy claro que este es un libro pandémico, digamos, porque yo creo que la pandemia abrió una brecha en ese presente. Creo que le hizo algo que todavía no acabamos de entender. Entonces el gesto anacrónico de irme al siglo XIX tiene que ver con la voluntad de seguir leyendo el presente, pero la única manera que encontré para poder ubicarme o para poder seguir tejiendo presente era hacer esa especie como de síncope temporal y decir, no, vamos a mirar el presente, pero como desde este ángulo. Entonces, esa era como la voluntad que había, ¿no? en ir allá al 19. Pero la particularidad es que yo soy como un aficionado al siglo XIX latinoamericano. Yo creo que el siglo XIX latinoamericano ha sido como súper... tiene muy mala propaganda, se lo ha vilipendiado, se ha dicho que es un horror, que nuestras repúblicas son fracasos, que nuestras repúblicas son como que estaban destinadas casi al fracaso por la manera que fue ese siglo XIX. Hay como unas caricaturas que el siglo XX fabricó y ojo, eso ocurrió a izquierda y derecha, eso no fue esa caricatura no solamente es obra de la mala propaganda o digamos de esta exaltación de los símbolos patrios que la derecha hizo durante tanto tiempo en el siglo XX, sino que también es obra en gran medida de la ignorancia y la incomprensión de ese siglo XIX por parte de la izquierda, creo yo. Sobre todo de cierto marxismo ortodoxo, de cómo se organizó el relato de ese siglo XIX.
Y yo desde hace unos cuantos años, por la proximidad con una serie de intelectuales y de amigos, escritores y historiadores, sobre todo Valeria Coronel, una historiadora ecuatoriana que viene trabajando el 19 en Ecuador y Colombia, que es brillante, Marixa Lazo, que es una también historiadora panameña, que hizo un libro extraordinario sobre el Canal de Panamá, es un libro realmente increíble. Entonces vengo como frecuentando a estos amigos y gente cercana que de un modo u otro me terminaron metiendo en el 19. Otro importante es James Sanders, un profesor también no me acuerdo dónde da clases, pero bueno, ha hecho todo un trabajo muy lindo de investigación sobre cómo los sectores subalternos en el 19 en Colombia, sobre todo en mi región, se adueñaron del lenguaje republicano. Entonces, cuando uno empieza a leer el libro de Sanders, uno dice, espera, aquí esta cosa de que había unas oligarquías y unas élites dominando sencillamente a unos sectores subalternos completamente pasivos, es mentira, es completamente mentira. Forma parte de los mitos, forma parte de las caricaturas. Entonces yo, desde hace ya unos cuantos años, me empecé a meter en el siglo XIX, pero por puro placer y como por tratar de entender justamente lo que está pasando hoy, ¿no? Y el resultado, como uno de los resultados, y eso es algo que me gustaría dejar claro, es que cada vez me queda más claro que nuestras repúblicas son experimentos fascinantes, son una locura, son unos experimentos locos de vanguardia. Son obras de vanguardia. Sí, son increíbles. Nuestras repúblicas son locas. Y a mí me parece que eso es como que no hay que desdeñarlo, no hay que al revés. Y creo que uno también entiende muchas claves de eso que también se llama la modernidad así. Hablamos de la modernidad como si fuera una especie de producto de lujo que importamos de otro lado y que adaptamos casi a la fuerza aquí a estos territorios bárbaros. Pero cuando uno lee la historia del siglo XIX, desde ese ángulo que uno dice, no, esto era un experimento, esto eran negociaciones, estas guerras civiles no es simplemente como que era caos, no, todo tenía una lógica dentro de esos experimentos, ¿no? Entonces, yo creo que América Latina tiene un papel súper importante en la configuración mundial de eso que se ha llamado la modernidad. Y por eso justamente en mi afán de entender el presente, hay que entender América Latina, sí o sí. Entonces, de ahí viene todo esto. Pero luego, ¿cómo todo esto termina allí? Eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, pero ese libro lo consultaste, ¿no? El de Dan César, lo buscaste. Sí, claro. Leí en alguna otra entrevista que diste que no es que es un libro muy conocido tampoco en Colombia, como que no es una fuente, no es una historia que se cuenta en las escuelas para educar, más bien todo lo contrario, ¿no? No, yo creo que el único país que ha hecho bien el trabajo con su 19, como leerlo más imaginativamente, es Argentina. Yo creo que aquí ha habido una aproximación a esos textos canónicos del 19 desde unos ángulos muy interesantes y que creo que los demás países latinoamericanos deberíamos imitar, como aproximarnos a esos textos, leerlos en otras claves, ¿no? Y claro, este es uno de esos textos. El libro es increíble, el libro es bellísimo, claro, Ancísar era un personaje extraño también, un liberal, pero para nada, mientras él está en el viaje, él ve eso, lo que se va encontrando, para nada lo mira como diciendo estos bárbaros, no, el tipo tiene como un cariño, una ironía, una picardía incluso como para ir describiendo lo que se va encontrando en el camino que me pareció el detalle como más hermoso del libro, ese lugar en el que él se pone, también medio autoirónico. Parte del procedimiento del libro consiste en que yo parasité un poco el texto de Ancísar. De hecho, hay un momento donde yo no digo dónde estoy glosando el texto de Ancísar y dónde empiezo a fabular, ¿no? De eso te iba a hablar porque, bueno, para entrar un poco en los personajes más específicos, ¿no? Este es el marco, que es ese relato, esta crónica histórica, pero después hay tres personajes que son los más claves para mí. Bueno, uno es un narrador, pero básicamente se queda de todo este arco posible por cómo entrarle a ese texto. Se queda con Henry Price, que es un pintor inglés que formó parte de esta expedición
y que es ese representante de lo europeo, fascinado por lo americano, que está generando iconografía de la expedición, está pintando, o sea, lleva sus acuarelas a todos lados, ve una escena, pinta, ¿no? Como es el que está generando ese registro. Este es uno de los personajes con los que la novela se queda, y ahí yo por un momento dije, lo presenta como un personaje histórico, pero me dudé, o sea, ese desplazamiento que dice él de ir fagocitando ese texto también o parasitándolo, genera en las lectoras cierta desestabilización, ¿no? Como, bueno, pero existió en la vida real, ¿importa o no importa? Y en un momento ya deja de importar y aparece otro personaje que se llama Pandiguando, que es un indio pintor muy particular, al que primero este Price conoce a partir de reproducciones que ve, y luego empieza como a generarle mucha curiosidad y mucha fascinación quién es este Pandiguando. Y ahí también googleé Pandiguando, porque en un momento dije, bueno, por ahí existe también, y no, ese no. Y otro personaje hay un narrador, sobre todo en la primera parte, que es una especie de narrador ensayista que genera como cierto relato desde el presente de lo que todo esto le está provocando y de las intenciones que va a tener sobre el texto. Y es un poco el que nos hace dudar justamente, ¿no? Porque hay una voz que nos está hablando desde más cerca en el tiempo. Quería preguntarte un poco, porque siento que entre estos tres personajes se arma por un lado la cuestión histórica, por otro lado la cuestión del exotismo, y por otro lado la invención total, ¿no? Todo esto mezclado en una pregunta sobre lo latinoamericano, en el marco de una expedición que cambia todo el tiempo porque cambian de lugar, porque tienen que ver dónde dormir, qué hacer. Y bueno, también pensaba que te lo comentaba recién, ¿cuántas cosas se me deben haber escapado por no ser colombiana? Porque creo que hay matices colombianos que seguramente entenderán mejor que nosotras. Pero quería preguntarte un poco sobre estos personajes. ¿Cómo te aparecieron estas tres voces? Hay algunos otros personajes, pero estos tres me parece que entre ellos se da como el nudo más interesante y que son tan distintos y a la vez se empiezan a complementar en algún punto. Sí, hay como una cosa que creo que está en todos mis libros, que es como una voluntad de situarse en un punto crítico que te permita ver cómo está operando la máquina representacional que está operando en el propio libro. Os lo dije muy mal, pero es como tratar de encontrar un punto donde que te permita reflexionar sobre cómo se está haciendo el libro mientras lo estás haciendo y por tanto mientras el lector está enfrentado al libro. Y en este caso, obviamente, en el gesto de irme al 19, también hay una cosa de, bueno, vení, es que buena parte de toda la máquina representacional en la que estamos incluso todavía inmersos, montones de los prejuicios raciales que hoy soltamos a partir de chistes, la manera en la que pensamos, por ejemplo, cómo se organizan las regiones en nuestros países y los distintos estereotipos sobre esas regiones, el humor, todo ese tipo de cosas se fabricaron a partir de estas máquinas de representación que se montaron en el 19. Y por eso también me parecía genial eso, ¿no? Como, bueno, vamos a la máquina original, vamos a la sala de proyección, vamos a la máquina de proyección desde donde se proyecta todas estas imágenes con las que todavía hoy juzgamos y de manera prejuiciosa el mundo en el que vivimos, el mundo social en el que vivimos. Entonces, claro, esos tres personajes, incluido el narrador, tienen que ver con esa operación, que es una operación, creo yo, bastante difícil, que fue lo que más me costó encontrar, porque yo no quería hacer una novela histórica. Yo odio las novelas históricas, las detesto. Las detesto, me parecen horribles, sobre todo por la cosa de ambientación, ¿viste? Como de que el carruaje se aproximó a las 3, no sé qué, y la condesa fulanita se bajó, su peluca tenía no sé qué, ¿no? Que esto que hay que poner un poco como la ambientación y tenés que poner el puntito de colorcito para que se entienda que estás ambientando todo en otra época, ¿no? Entonces yo no quería hacer eso, yo necesitaba una manera de no ubicarme ahí y de manera ingenua empezar a pintar como si estuviéramos en 1850, pintar de manera ingenua las cosas desde un realismo chato. Yo necesitaba problematizar todos los ángulos de visión, porque es un libro sobre los ángulos de visión y sobre cómo se construyen los ángulos de visión, y yo tenía que fabricar ese narrador y esos
esos miradores, ¿no? Esas personas que están mirando dentro del libro. Entonces, justamente para no hacer una perspectiva lineal donde hay una cosa, no, hay un montón de perspectivas en juego, y por eso necesitaba esos ángulos, ¿no? Esos 3 ángulos que mencionas. Sí, y también pensaba que parte de una coordenada, hay una premisa realista, la novela, hay así todo mucha confianza en el poder de la invención, de hasta dónde nos puede llevar, y digo, como el realismo como una plataforma para también resaltar el exotismo y el enrarecimiento del mundo. Pero también en tus textos aparecen, no, sin spoilers, no, en tus textos en general, digo, aparecen seres monstruosos, aparecen, digamos, criaturas fantásticas que no sabemos bien qué explicación tienen, y justamente al no tener una explicación se quedan en nosotras con esa sensación de enrarecimiento total. Y incluso en Elástico de Sombras también, ¿no? Un libro protagonizado por 2 macheteros veteranos en el que se mezclan ciertas leyendas populares. Como que hay un peso de la tradición popular bastante fuerte, una confianza en el realismo como, digamos, plataforma de la invención, y después ya, no sé, seres fantásticos, ¿no? Pero sin transformar la novela en una novela completamente fantástica, porque esto que decís, estás hablando del presente también, estás hablando del pasado, estás hablando de la historia. Me parece en ese sentido que sos bastante creativo para armar esas estructuras tan complejas, y quería preguntarte un poco si es que sabes cómo proceden tu imaginación ahí. No, está buenísima la pregunta, pero me pones en un aprieto porque me va a costar responderla. Bueno, por un lado está lo del tema de las tradiciones populares, ¿no? Por el lugar donde yo crecí de niño, no sé, mi abuela, por ejemplo, mi abuela Fanny, que de hecho aparece mencionada fugazmente en la segunda parte del libro. Mi abuela era una mujer que era increíblemente fabuladora, y entonces nos sentaba en el patio y nos decía cosas así súper, no, cuando yo era niño una vez vi al diablo. Y empezaba la historia así, uno como, me estás jodiendo. Y era buenísimo, como te contaba, estaban en un patio y un día entonces llegó un ser que se subió por la tapia, se sentó en la tapia, y yo, ¿y qué hizo el diablo? No, nada, se reía de nosotros y se fue. ¿No? Cosas así. Entonces, que la gente tiene toda esta cosa de meter a personajes, y hay un montón como de figuras, ¿no? De monstruos muy, la tunda, el duende, la no sé qué. Entonces hay un montón de folclore en la tradición oral con el que yo crecí. Pero a mí en los últimos años, en los últimos 20 años más o menos, me volví a interesar por estos monstruos, porque me parece que son como indicios de traumas históricos. He empezado a leer esos monstruos como parte de enfermedades sociales y de cómo se tramitan esas enfermedades sociales. Y esa tesis me ha ido llevando a muchos lugares y he ido entendiendo mejor esos monstruos y qué implican. Pero eso por un lado. Pero por otro también hay una cosa como más mía, de siempre, desde mis orígenes de joven lector. Yo me crié leyendo Fantástico Rioplatense. O sea, para mí, yo soy como fanático del Fantástico Rioplatense. Y entonces, claro, mi escritor favorito quizás es Felisberto Hernández, probablemente. Sí, después te iba a preguntar de él. Sí, y a quien sí reverencio, adoro. Y entonces, y siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo hace, maldito? Entonces hay una voluntad mía también de aproximar tradiciones, ¿no? Situarme en un punto donde mi relación con la tradición local colombiana también se abra a la posibilidad de dialogar con la tradición rioplatense, con la tradición brasileña también, que es otra tradición que para mí es muy importante. Entonces, te diría que está como en esos 2 ejes, la cosa de los monstruos y mi aproximación a la cosa fantástica, que creo que está en todos los libros, ¿no? En todos los libros siempre hay algún momento donde el código realista se rompe por completo y aparece como esta dimensión fantástica que termina como contaminando toda la máquina realista.
Sí, pensaba, bueno, mientras leía, iba asociando el libro con algunas otras lecturas, algunas argentinas, otras latinoamericanas. Por ejemplo, pensaba en una novela que leí, no sé si la leíste, que salió hace unos años, que se llama Huaco Retrato, de Gabriela Wiener, una escritora peruana que vive en España. Porque digo, son dos escritores latinoamericanos contemporáneos que están situando novelas en el pasado. En el caso de ella el huaco son estas representaciones, como unas cabezas que parece que un antepasado de Gabriela se fue a Perú, un hombre blanco, vienés, y saqueó, digamos, todos estos tesoros arqueológicos y se los llevó a Francia, donde en un museo está la colección Wiener. Y ella es una persona bien marrón, bien latinoamericana, que vive en España y recupera toda la historia esta de su antepasado diciendo... ¿Qué soy? ¿Dónde quedo? ¿No? Como en medio de todas estas tradiciones encontradas en un presente en el que los conflictos de soberanía, el racismo, el saqueo de bienes culturales siguen estando sobre la mesa. Y pensaba que en tu novela también está esa cosa de interpelar la conquista, ¿no? Con todas esas comillas, desde este presente, revisar cómo los veían los europeos, pero también qué era lo propio latinoamericano. El tema de la esclavitud está muy presente en la novela y donde, sobre todo, la abolición de la esclavitud es justo como ese momento. Y me llamaba la atención, ¿no? Como que de repente empiezan a aparecer estas narrativas latinoamericanas cuestionando algo que sucedió hace 150 años con herramientas bien actuales. Y pensaba cuál es la necesidad, como latinoamericano, ahora te lo pregunto, de escribir sobre esto, de generar una ficción también sobre esto. Bueno, sí, es que tiene que ver con... Yo creo que tiene que ver con la palabra que ya he pronunciado como 3 veces, que creo que tiene que ver con un trauma. O sea, tenemos un trauma racial en América Latina muy grave, muy jodido, muy profundo además. En cada lugar creo que se ha tramitado de distintas maneras, pero en todas partes es un trauma, en todas. Y claro, por eso la segunda parte tiene un poco esta forma, la segunda parte del lenguaje se quiebra, como la tela está, el tapiz que yo venía creando se rasga y entonces lo que hay son como unos escombros, unos pedazos así como de discurso medio sueltos. Sí, se rasga, deja de haber puntuación, ¿no? Sí, deja de haber, digamos, capítulos o estructura. Sí. Y esa parte de rasgado creo que tiene que ver justamente con la imposibilidad de hablar de manera directa de todas estas cuestiones, ¿no? Porque yo lo intento desde muchos ángulos, desde todos los ángulos desde los que es posible ser asertivo, yo lo intento en el libro, pero me parece que hay un punto donde uno ya entra en una zona más atávica o si querés como más que tiene que ver con figuras del inconsciente y donde la única manera de ser honesto para aproximarse a esas cosas es sometiendo el lenguaje a una presión. Todo el tiempo cercano al balbuceo, al trastabillar, a no acabar de decir. Entonces, porque claro, eso es lo que pasa con los traumas, ¿no? Entonces, por eso sale mi abuela. Claro, que es mi familia, que es una familia típicamente colombiana, que son familias multirraciales. Entonces, yo soy el mono, porque soy como más blanquito, pero mis primos son negros, los otros son medio indígenas. Es decir, todo el mundo es como de un color en mi casa y eso pues es bastante normal en un país como Colombia. Pero claro, se han inventado una cantidad de herramientas ideológicas como para disimular que ahí hay un trauma y que ahí hay todo un tema, ¿no? Entonces, dentro de las familias hay códigos raciales operando que son terribles. Y bueno, la única manera que encontré de poder aproximarme a todo esto fue armar ese aparato, ¿no? Me quedé pensando en lo de la máquina representacional que decías antes, de la novela que también reflexiona sobre sus propios procedimientos de representación y más con artistas como protagonistas. Y ahí hice otra asociación que fue con un libro de Aira que se llama Un episodio en la vida del pintor viajero, que es un libro del 95 de Aira muy bueno, en el que cuenta la historia de Moritz Rugendas, que era un pintor alemán que viene a Argentina, así como Henry Price fue a Colombia.
Y así como Henry Price persigue a Pandiguando, que es un indio, acá Rugendas persigue malones, que es lo contrario de lo que debería suceder, ¿no? El malón te persigue a vos, Rugendas lo que más quiere es ver un malón y dibujar un malón. Y tiene la mala suerte de que le caiga un rayo. Y tiene un accidente en el que justamente el episodio en la vida del pintor viajero es que un rayo le genera un dolor de cabeza terrible. Y en un momento en el que no existía el ibuprofeno. Y es un libro en el que Aira, digamos, genera como parte de su teoría sobre la representación en el arte. Es un libro que está hablando de varias cosas. Está hablando de cómo nos veían los europeos, está hablando de los indios, de cómo se los representaba y de cómo la literatura opera sobre todo eso. Y pensaba, digo, salvando las distancias, no digo que tu novela se parezca a Aira, pero sí veía que están pensando en algunos temas similares. Está el tema del exotismo, la importancia de las artes visuales, sobre los que Aira habla muchísimo y tiene ensayos muy buenos sobre artes visuales. Él también es traductor. No digo que se parezcan sus escrituras, pero que sí que algunas búsquedas se superan. Ya quisiera yo que mi escritura se pareciera a la de Aira. Pero eso te quería preguntar, porque viste, ya no preguntamos por Borges, ahora preguntamos por Aira. Sí. No, es re importante y ese libro fue muy importante muy al principio de la concepción del proyecto. Yo tuve muy presente ese libro de Aira. Y es curioso esto que decís porque en pocos lugares se tiene la oportunidad de hablar de Aira porque nadie me pregunta en ningún lado. Aira es otro que tiene una obsesión con el siglo XIX. Tiene una obsesión. Bueno, es una zona de su obra. Es toda una zona de su obra, de Mala Cautiva, La Liebre. Es decir, tiene una cantidad de textos que transcurren allí, toda esta cosa como entre los indios, que es fascinante también. Y esa mirada de Aira sobre el 19 claramente ha influido en mi mirada del 19, pero sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hay como sí hay una voluntad de aproximarme a esa manera de mirar, ¿no? Que tiene Aira del 19. Un poco como desde la travesura, desde la invención, bueno, no, creo que... Sí, y que en el siglo XIX también se vivían aventuras como mucho más radicales, siento, que en nuestras vidas de sentados delante de unas computadoras, ¿no? Como que te pasaba algo, te tenías que desplazar, necesitabas conseguir agua, no sé, como que tenías las necesidades. Y los desplazamientos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo quería, que de hecho está mucho en el libro de Aira y que yo quería que también se viera en el mío, como esta cosa amorosa del desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo haces algo que en sí mismo puede ser incluso bordeando el aburrimiento, pero cómo lo contás de tal manera que sea divertido, pero sin falsear los ritmos del desplazamiento, ¿no? Pues claro, es que se pegan tremenda vuelta por Colombia, los personajes van y vienen haciendo un giro y el libro termina de hecho en Venezuela. Sí. O sea, entonces hace como toda una cosa así, hace como un firulete y pasa a Venezuela. Entonces, sí, yo creo que Aira está ahí, siempre. O sea, sí. Bueno, hablemos un poco de la relación con las artes visuales en tu narrativa, porque por un lado está Price, que es pintor, Pandiguando es pintor, pero bueno, en Ornamento uno de los personajes principales es una mujer que es artista plástica bien contemporánea. En Volver a comer del árbol de la ciencia, que es un libro que lo hacen pasar por relatos, pero tiene ensayos también adentro, que es vos hablás bastante de las artes visuales, de hecho varios de los textos incluidos acá, vos los escribiste por encargo para exposiciones como crítico, y hay al final una suerte de arte poética medio inversa que se llama Nudos ciegos, explicación falsa de mis textos, ahí jugando con Felisberto también, que es bastante bueno, ese texto me encantó, porque ahí hablas de las tensiones entre los escritores y los artistas en términos de legitimidad y cuán necesaria es la mediación de la crítica del arte y cómo los artistas a veces no se bancan que un escritor venga a escribir de su obra, o cómo un escritor no tolera el arte contemporáneo porque dice no entenderlo. Y pensaba que vos estás traficando un poco los dos lenguajes, y estoy hablando con un escritor en un museo aparte, ¿no? Como no hay ni que salvar las distancias. Así que quería preguntarte un poco por tu relación de encuentro y desencuentro entre las artes visuales y
y el oficio puramente literario, de escritor. Sí, mira, en Colombia yo creo que mis interlocutores de los últimos años no han sido escritores, han sido artistas plásticos. La manera que tienen, por ejemplo, yo soy muy fan, pero también cercano a un artista que me encanta que se llama José Alejandro Restrepo, que es un tipo que trabaja mucho a partir de investigaciones. El tipo trabaja durante mucho tiempo reuniendo archivos y luego como el output plástico de esa investigación suele ser muy potente. Es como un pionero del videoarte en Colombia en los 80, ya es un artista con un recorrido bastante... A mí me encanta, me parece increíble y me encanta su manera de trabajar y de asociar cosas del archivo. Entonces, hay muchas de las cosas, de hecho en Volver a comer del árbol de la ciencia, en una notita, yo menciono a José Alejandro, justo porque viendo trabajar a José Alejandro, yo aprendí también cómo trabajar los textos de una manera muy material, como si fuera material plástico, entonces, claro, tengo una relación estrecha, además pues por haber sido también mucho tiempo crítico, que esto además fue medio azaroso, tampoco fue, yo era traductor, soy traductor, pero en una época era traductor de una revista de arte y de catálogos de arte, y un día cualquiera la persona que tenía que ir a cubrir una exposición no vino, entonces me dijeron, ¿querés ir en España? Y dije, bueno, dale, voy. Y fui, así comencé a hacer crítica de arte. Entonces, ha sido de verdad como sin buscarlo, pero al final mi proximidad con las prácticas del arte, con la manera en la que se piensan los problemas, tiene mucho más que ver con las artes visuales, que al menos, digamos, con la literatura colombiana desde luego tengo como mucha distancia, no actual me refiero. Entonces de ahí no viene, ¿no? Pero sí ha sido fructífero poder ver trabajar a los artistas, ¿no? Y me gusta mucho también, me gustan estos artistas como José Alejandro, muy cerebrales, no sé qué, pero también me gustan estos otros que son como medio atolondrados, que no saben ni qué están haciendo y empiezan de repente a juntar cosas y dicen, ¡buah! ¿No? Yo trato de moverme entre las dos cosas, entre lo hipercerebral y el súper atolondrado, trabajando con la materia de una manera muy, casi como plastilina, ¿no? Me gusta trabajar los textos como si fueran plastilina. Muy bueno, me da ganas de tener esa experiencia. No sé cómo sería, pero... no, quería hablar un poco de Ornamento, que es otra novela tuya, que la leía y pensaba que es al mismo tiempo una especie de utopía que muy pronto se convierte en una distopía. Básicamente está narrada la mayor parte de la novela por un médico que trabaja en un laboratorio en el cual descubren una droga de diseño que solamente hace efecto en las mujeres y las introduce en un estado de placer espectacular. O sea, todas las mujeres que toman eso después quieren seguir tomándolo. Pero rápidamente se convierte en una distopía porque esto provoca caos, ilegalidad, cierta adicción a esta sustancia. Y pensaba también en que escribir sobre drogas en Colombia no es nada inocente, digamos, ¿no? Meterse con este tema en el país en el que vos venís, digamos, no es ingenuo de tu parte para nada. El hecho de tener una primera persona que es un médico, que se convierte medio en un dealer por momentos de poca monta, y también es una novela en la que hay distintos personajes femeninos de distintas clases sociales. Una es esta artista, que es la mujer del médico, que es una artista muy contemporánea, muy chic, pero después hay mujeres más pobres, digamos, con menos recursos simbólicos, y todo se mezcla, digamos. Hay un gran despliegue, es un libro muy visual en algún punto, está lleno de imágenes, de texturas, de perfumes, está muy trabajado todo lo sensorial. Y en un momento de la novela se dice, como hipótesis, la dice el personaje, que los médicos y los artistas son ambos diseñadores de ánimos artificiales. Y pensaba que tal vez un poco los escritores a veces también, ¿no? Nos llevan a esos ánimos artificiales que estamos ahí en esa novela.
sintiéndonos de una forma porque estamos agarradas de lo que está sucediendo. Y quería preguntarte un poco por este trabajo puntual, porque no tiene nada que ver tampoco con Peregrino Transparente, ir saltando un poco de libro a libro, y cómo fue que llegaste a hablar de este tipo de drogas. Creo que sí tienen todos que ver mucho. O sea, ¿sabes? Yo creo que mis libros sí tienen una conexión bien fuerte, sobre todo como en un entramado conceptual. Sí, no en lo temático, digamos. Claro, pero... como puede haber como una cáscara formal que por ahí funcione muy diferente en todos, pero esa trama conceptual y sobre todo las imágenes, ¿no? Las imágenes que te permiten, justo las imágenes como agregados de ideas y de prejuicios y de ideología y de todo lo que se le embute a una imagen, ¿no? Y claro, una de esas imágenes, y creo que es una imagen definitoria de qué es Colombia, pero no solamente Colombia, tiene que ver como en esa asociación colonial entre tropicalidad y lo narcótico, ¿no? Esta cosa de que el trópico y lo narcótico en cierto modo van juntos, entonces se fabrica toda esta idea que viene, por supuesto, que está muy ligada a las expediciones, esta cosa de que la naturaleza es narcótica, que la naturaleza te pierde, la naturaleza y además tiene un aspecto además femenino, ¿no? Toda esta sensual. cosa. Claro, entonces hay una cosa como de todas las fantasías patriarcales del estupro, ¿no? de asaltar la naturaleza, de dominarla, todas estas imágenes están muy ligadas en la fabricación de repúblicas como la mía. Y esas imágenes van y vuelven, y solo que en Ornamento creo que está tratado como desde otro ángulo, desde el ángulo quizá un poco más explícito de la droga. Pero me parece importante decir que ese hilo está como sosteniendo, casi siempre estoy hablando de las mismas 3 o 4 imágenes, solo que de alguna manera logro como rodearla para hablar de esa imagen desde otro ángulo, pero son 4 o 5 imágenes que están rebotando en todos los libros y se repiten, ¿no? Hay uno que me parece que es que es más experimental, que se llama Tú y yo, una novelita rusa. Digo experimental porque está escrito en verso, porque todos los poemas, entre comillas, empiezan de la misma manera y terminan de la misma manera. Esta es una hermosa edición artesanal de Ninguna Orilla, que es una editorial argentina, está por ahí su editor. Tiene también imágenes, bueno, gráficos, no sé. Y creo que tiene una génesis mucho más lúdica, ¿no? Tal vez, te la podés explicar vos. A mí me hizo acordar a Cachajian, como a qué hacer de Cachajian, porque es tú y yo, ¿no? Todo el tiempo hay 2 personajes, me hizo acordar a qué hacer, que está Alberto y yo todo el tiempo. Y parte de un meme, ¿puede ser? Es difícil explicar memes, es como aburrido, sí, ¿no? Sí, como... Sí, partió de un meme que ya creo que hace mucho que pasaron de moda, pero hubo una época que estaban como súper de moda, que decían tú y yo haciendo no sé qué, no sé, piénsalo, ¿no? Y eran así, como tú y yo comiendo helados, no sé qué. Había unos terribles, como tú y yo reventándonos los granos en un parque, no sé, piénsalo. Cosas así. Es como el vos, ¿no? fíjate. Sí, ¿no? sí. Y entonces me encantó el ver que se repetía este meme. Y yo venía pensando hacía mucho rato en una idea como medio, la tenía muy, muy difusa, como una novelita carcelaria, una novelita de presos y al mismo tiempo una novelita sobre el amor, ¿no? Yo venía pensando en estas cuestiones como muy, muy pegadas, que creo que, bueno, en fin, y aquí se me dio la oportunidad y fue cuando apareció el meme que dije, ¿y si hago toda la novela con los memes? Y entonces lo hice así. Y lo ruso viene por un artista también, ¿no? Lo ruso viene por Popova y por los constructivistas rusos, que hay como toda una cantidad de guiños a los constructivistas rusos y a un montón de debates del constructivismo. Que esa es como otra de mis obsesiones, que también están en todos los libros, que son las vanguardias, ¿no? Justamente porque soy enemigo declarado de la idea de museificar las vanguardias, como que las vanguardias las domesticaron, les quitaron. Eso fue una operación ideológica que se hizo mucho en todo el mundo. Creo que el principal lugar desde el que se lanzó eso fue el MoMA. Eso está bastante documentado. El MoMA
inventó un relato de las vanguardias para despolitizarlas, hicieron como una limpieza así, para quitarle las partes problemáticas y contar las vanguardias simplemente como aventurillas de la forma, ¿no? Aventurillas estéticas, sin ningún tipo como de consecuencia social, etcétera, etcétera. Y obviamente esa es otra de mis obsesiones, así como tengo obsesión por restaurar o por volver a leer el siglo XIX en una clave vanguardista, justamente creo que esas vanguardias y de nuevo el papel de América Latina en esa producción de las vanguardias de los 10, 20, 30 se enriquece cuando la ligas al 19 y no sé, hay toda una clave histórica y conceptual de la relación con las vanguardias y el 19 que sería recontraútil volver a pensar hoy, ¿no? Volver a reactivar en una clave que no sea la clave de Alfred Barr del MoMA, de esta cosa como, que no sé si han visto ese diagrama de Alfred Barr famoso que te cuenta las vanguardias como si fuera, sí, con una flechita, como si todo hubiera sido como muy pacífico, este influyó a tal, este otro influyó a tal, este hizo… Y ese relato es ridículo, ¿no? Porque es el relato gringo, súper capitalista de las vanguardias. Y eso hay que tumbarlo. Sí, de acuerdo. En un museo aparte de todo esto, me gusta. No, quería hablar un poco de vos como lector, porque en Volver a comer del árbol de la ciencia encontré un ensayo muy, muy bonito sobre la lectura, que vos creo que lo diste como una conferencia en la Cátedra Bolaño de la Diego Portales en 2017, que tomás una experiencia tuya de la infancia, el texto se llama Leer a oscuras, y terminás hablando básicamente de Felisberto Hernández y de toda esta fascinación que te genera como un autor clave al que volviste muchas veces. Quería preguntarte un poco por eso, por esa lectura iniciática y por la preponderancia de Felisberto a lo largo de tu obra, pero también preguntarte por qué otras lecturas, o sea, sos lector asiduo de quiénes, y si hay algún contemporáneo o contemporánea de quien espere sus libros, con esos que digas, uy, salió del libro de tal, lo quiero ya. Como preguntarte un poco eso, ¿no? Tu experiencia lectora y tus fascinaciones ahí. A veces me dan ganas de decir que soy mal lector porque soy como… ya no soy sistemático. Hubo una época en la que tenía una cosa más sistemática, decía, bueno, me voy a leer a Proust y voy a hacer no sé qué. Hacía como ese trabajo más de manera mucho más rígida, más así, escolar si querés. Pero en los últimos tiempos me resigné a mi condición medio como de picotear. Entonces tengo siempre abierto como 10 libros y voy leyéndolos todos como a la vez. Y no distingo mucho ya entre estar leyendo ensayo, filosofía o estar leyendo ficción. De hecho, cada vez leo menos ficción. Leo mucha poesía y leo ensayo. Me parece que estamos atravesando una crisis de lo que entendemos por la ficción. Creo que como la realidad misma, por las manipulaciones políticas a las que estamos sometidos, quizá como nunca antes, posiblemente, la realidad misma parece tener una consistencia ficcional. Entonces todo parece como una circulación de inventos, historias, habladurías. De hecho ya los periodistas dicen, no, el relato que quiere imponer fulano es no sé qué. Es decir, ya hay una concepción narrativa de la propia construcción de la actualidad. Y eso creo yo ha ido empobreciendo nuestra experiencia de la ficción, como lectores y como creadores de ficciones. Hay días que incluso llego a plantearme que no tiene ningún sentido ya escribir ficción por esto que te estoy contando. Y otros días me parece que no, digo, no, es que es fundamental que sigamos teniendo este espacio social donde la conjetura sobre el mundo funciona de otra manera. Entonces, digo todo esto porque cada vez me cuesta más encontrar en el presente escritores, escritoras que estén tratando de pensar esto desde la propia praxis de la ficción. Creo que hay realmente muy pocos y entonces estoy como leyendo, no sé, estoy lanzado a leer puras cosas viejas, incluso antiguas.
el mundo antiguo, quiero decir, como Grecia, Roma, esas cosas. Entonces, no sé, ahora estoy como en una fase rara de mi experiencia como lector, pero obviamente, como ya decíamos hace un rato, en mi experiencia formativa y en esas lecturas que te hacen enamorarte de la literatura, está el fantástico rioplatense, o sea, y la tradición rioplatense en general, ¿no? Hay un enamoramiento que surge allí, entonces suelen ser los libros a los que yo vuelvo para cada vez que pierdo la fe en la ficción. Me leo un cuento de Felisberto y digo, esto todavía tiene sentido, ¿no? Todavía tiene... ¿Y de poesía, que decís que lees bastante, más poesía anglosajona o poesía...? De todas partes. Me trato de leer, en inglés me gusta, puedo leerlo directamente en el original y eso, pero no tanto, sino poesía latinoamericana de los últimos años y en las últimas décadas. Leo a los poetas peruanos que me parecen increíbles. Blanca Varela es una de mis poetas favoritas. Blanca Varela, de hecho, es como uno de los ángeles del Peregrino Transparente. El libro, de hecho, no se iba a llamar así, se iba a llamar con un verso de Blanca Varela. Es decir, esa relación con la poesía está ahí fuerte todo el rato, sí. Me llama la atención porque, sabes que en estas entrevistas varios me están diciendo esto, que leen más ensayo y poesía que ficción, todos escritores que escriben ficción, pero que también sienten la necesidad de seguir apostando o que les sale escribir ficción después, cuando leen todo eso, pero cuando tienen que ponerse a escribir siguen confiando en la ficción. Yo la sigo leyendo, la defiendo un montón. Incluso en este momento, ¿no? Que, no sé, pienso en tu obra que es tan imaginativa, porque hay tanta narrativa autobiográfica, ya no escritora del yo, como se la quiera llamar, que está tan cerca a lo narrado de la persona, escritor o escritora, que a veces esa distancia, ya la ficción, lo que entendíamos antes como por ficción ya no es lo que se entiende hoy. Me parece que hoy eso, la realidad, el yo, todo eso ya es la ficción también. Y me gusta esta apuesta a la poesía. Y como para ir terminando, ¿no? Porque también pensaba, bueno, vos lees mucho, pero te vas trasladando en ciudades, no sé si tenés tu biblioteca, es un tema. Y otra de las cosas que te quería preguntar es por la traducción, porque me parece que vos elegís mucho los libros que traducís, no es que trabajás de traductor con lo que te van... Durante una época solo me ganaba la vida haciendo eso y tenía que traducir desde el manual de la lavadora hasta no sé, bueno, Machado pero de Asís. ahora pues... Ahora lo sigo haciendo porque para mí es como es importantísimo yo aprendí a hacer prácticamente todo lo poquito que sé hacer lo aprendí a hacer traduciendo. El tipo de experiencia que tenés de un texto cuando lo estás traduciendo no tiene nada que ver con ninguna otra experiencia de aproximación a un texto. Y entonces lo sigo haciendo porque no quiero perder y no pienso perderlo nunca, ¿no? Esa relación con el texto ajeno, de tratar de aproximarme, de generar la intimidad suficiente con ese texto como para poder reproducir en nuestra lengua eso que yo estoy sintiendo en la otra lengua, ¿no? Eso, por supuesto, por mucho que el chat GPT-3 y toda esta cosa estén diciendo que nos va a quitar el trabajo a los traductores y todo, pues el problema es que el chat GPT-3 no tiene biografía, entonces sí. Ideología sí tiene. Bueno, por supuesto, claro, esa es pura ideología, chorrea ideología, ¿no? Pero sí, no, la traducción sigue siendo para mí como un oficio re importante. Hoy justo le decía a Maxi que yo siempre me sentí muy cercano a toda la praxis de traductor de Marcelo Cohen, y cuando leí sus ensayos sobre traducción, que me parecen de lo más lindo que se ha escrito sobre el tema, para mí fue como una satisfacción y una alegría porque decía, bien, me sentí reivindicado en mi manera de acercarme a la traducción. Pero sí. Está el de Laura Whitner, Se vive y se traduce, que es muy bueno también. Y ella es poeta, es una poeta argentina. Bueno, después te lo paso. Bueno, ¿estás para unas preguntas del cuestionario Proust? Así más Dale. Sin pensar, ¿eh? Va. A ver. Bueno, este cuestionario, como sabrán, tiene un montón de preguntas. Yo solo selecciono algunas y tenés que sacar 3 papelitos sin mirar. Va. Es la parte performativa de... Vamos a sacar 2. No es pie, Juan, ¿eh? Y 3. Va. Bueno, a ver.
¿Cuál es tu principal defecto? Uf. Sin pensar. Podés no dar explicaciones también. Soy ansioso. Soy ansioso. Eso me lo han contestado Soy también. muy ansioso. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? El verde. El verde es mi color favorito. Los colombianos somos, como dicen ese mito, que yo no sé si es real, lo de los esquimales, que pueden ver como 80, 90 tonos de blanco. Los colombianos podemos ver como 200 verdes. Porque crecimos realmente en un lugar, y eso pasa cuando estás llegando en el avión desde arriba, así, pero yo no sabía que existían todos estos verdes, ¿no? Y cuando vas a Europa y pasas por lugares verdes, tipo Suiza, Alemania, Austria, te das cuenta que es un verde súper homogéneo. Y llegas a Colombia y son de verdad como 200 verdes. Es mi color favorito. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría tener y por qué? Es rara la palabra don, acá ya la hemos discutido. Es como un poder también puede ser. Es que como es mi gran tema, la naturaleza, o esa cosa que llamamos la naturaleza, por eso me cuesta responder. Voy a responder de manera chueca. Y es que, por supuesto, me gustaría tener todos los dones, pero creo que el don principal de la naturaleza, su secreto más secreto, y un secreto que está oculto a la vista de todos, lo tenemos todos. Y estamos vivos. No, sé que suena ridículo, pero es que estamos vivos, ¿no? Y es tan... hay tan pocas posibilidades de que eso ocurra, ¿no? Como conocer ese misterio, digamos. Estamos vivos y es una locura que pase eso, ¿no? Y además dura poquito, se acaba rapidísimo. Entonces no sé, respondí chueco, pero... No, está bien. Yo siempre digo como entenderme con los animales, como entender el lenguaje de los... el anillo del rey Salomón, ¿te acordás? Que tenía el anillo y entonces podía hablar con los animales. ¿Sí? Bueno, saca dos más y con eso terminamos. ¿Querés? Va. Esta y esta. ¿Cuáles son tus poetas favoritos? Mira, justo. Mis poetas favoritos. Pucha. Blanca Varela. Blanca Varela, sin duda. César Vallejo. Va a mencionar un tercero, como para no dejar. Voy a decir Góngora. Bueno, sí. Bien. ¿Una figura histórica que odies? Que son un montón. Bueno, vale decir más de una. Pucha, ¿quién odio? Creo que el tipo más odioso de la historia reciente es Henry Kissinger. Bueno, yo creo que es el tipo más odioso, sí. Que es el gurú de Hillary Clinton, no lo olvidemos. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos y a todas por venir y a vos, Juan, por acompañarnos. Gracias.